Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreras. Iniciamos este lunes, que es ya la segunda quincena de este mes. Y este lunes se procura, señores, con muchísimo trabajo para el Ministerio Público. Claro que sí. Como decíamos en la transmisión anterior, a los casos que ya tenemos de los moluscos y demás, se agregan otros que necesitan un apresuramiento para el conocimiento, que eso es increíble. No solamente el caso ya denunciado de Interior y Policía, lo de la lotería, que ha dado un giro en el sentido de que la gente no está por creer que la mafia que se produjo ahí en este país, donde las rifas y los riferos han encontrado una preeminencia extraordinaria. Bueno, pues no se trata solamente de un no vidente que saca una bolita y una locutora que simplemente muestra los números. Parece que el asunto es mucho más que eso y no se está por creer que la cuestión no tenga que subir un poquitito más arriba para ver cuál es el entramado, vuelvo y digo, de personas que lamentablemente vinculadas a la Lotería Nacional, algo que para mí de verdad yo creo que aquí debería de eliminarse simplemente. Pero bueno, en un país donde tú tienes, por ejemplo, un congreso copado por gente ligados a la banca de apuestas, a la banca de lotería, a las rifas, en sentido general, donde ya son honorables y donde esos intereses permean todo, deberá de averiguarse un poquito más, y parece que eso es parte de la tarea que tendrá también ya sumado a todo el entramado de mafias, de expedientes de corrupción, el Ministerio Público. Y con eso, bueno, quiero hacer referencia a un trabajo que aparece precisamente porque frente a los casos de corrupción, frente a muchas especulaciones que a través de las redes sociales se ponen a circular, hay un hecho cierto, y ese hecho cierto tiene que ver con el empoderamiento de la gente, con la actitud de seguimiento de la gente, con el acceso a las informaciones que tiene la gente y, por supuesto, los métodos de luchas pacífico implementado por la gente, participativo, que sigue una serie de resultados inmediatos. Y con esto les hago referencia a un trabajo que aparece publicado en el día de hoy en el periódico El Caribe, llamando un poco la atención sobre los métodos de lucha, señores, de los ciudadanos y las ciudadanas que empezaron, y a modo de advertencia en el sentido de algunas medidas que habría que tomarse precisamente para los que descalificaban esas luchas de la gente. Y por supuesto las confrontaciones que podrían estar pendientes dependiendo el giro que den los acontecimientos, no solamente en términos de la corrección, sino en términos de algunas medidas que hay que tomar. En ese sentido, un trabajo extraordinario de Kleiner López que aparece hoy en el periódico El Caribe nos muestra a nosotros y hace una comparación muy interesante sobre el giro que han dado los movimientos sociales en los últimos años, que ha sido, parece ser, en la dirección correcta. En tanto, nos remonta a lo que fueron las luchas de los años 80, 90, sobre todo cuando en ese tiempo emergía un nuevo sujeto social en los años 80, que era el movimiento popular, y que ahí las confrontaciones entonces se daban entre manifestantes y entre agentes del orden. Luego hay una muestra interesante respecto al cambio que todo esto ha dado y tiene que ver precisamente con las luchas por el 4%. Ustedes recuerdan, ahí comenzó un poco la cosa en una manera distinta del pueblo dominicano manifestarse en aras de la consecución, ¿no?, de demandas, de reivindicaciones, que terminó no como paquete de demandas como ocurría antes, que eran por cuestiones básicas, fundamentales, por ejemplo, esas luchas sociales y sindicales que incluían los precios de la canasta familiar, el arreglo de caminos vecinales, de puentes, de infraestructura, y todo ese paquete simplemente provocaba, cuando ya había un desborde de la solicitud de solución de la gente, entonces convocaban a medidas de fuerza, medidas de presión, que normalmente eran huelgas, paros de actividades, y ese paro de actividades terminaban en confrontaciones, y las crónicas en ese momento eran la cantidad de muertos
porque se daban heridos y presos como consecuencia de esas luchas de la gente procurando pequeñas y grandes. Ya no, ya eso cambió. Y el asunto es precisamente la consigna y un tema importante, como fue el caso, por ejemplo, del 4% para la educación, el derecho por una nacionalidad que le siguió, la Marcha Verde y las plazas de la bandera, que son las más recientes que tenemos. Y ustedes recuerdan con el tema de la Marcha Verde que si bien te podían englobar toda una situación de hartazgo por la que venía transitando la población dominicana respecto a la ostentación y esa concentración de los recursos del Estado en 2 o 3 manos, pues nos impactaba a nosotros con las carencias, porque nosotros pagábamos simplemente la cuava. Y eso, además de ese elemento de ostentación que nos mostraban precisamente gente que nosotros sabíamos perfectamente que si bien habían sido nombrados para administrar lo que es de todo, o si bien se habían sometido al escrutinio público para estar ahí precisamente en algunos de los poderes del Estado, hacían todo lo contrario. Y no solo hacían todo lo contrario, sino que lucraban y además nos ostentaban. Por eso Marcha Verde se resumió en una consigna que decía no corrupción, no impunidad como instrumento de lucha. Y así como Marcha Verde, por ejemplo, el caso de la Plaza de la Bandera, que fue el punto final respecto a lo que en febrero del año pasado ocurrió en el país con algunas pifias, ¿no?, que condujeron a que simplemente las elecciones aquí no se celebraran en el plazo y en la fecha que estaba fijado. Y ese mecanismo de presión en Plaza de la Bandera no implicó confrontaciones, aunque no faltó elementos provocadores, pero en la conciencia colectiva de la gente que decidió y se dio cuenta que existe ese instrumento acorde con los tiempos históricos, sociales, políticos del momento, pues han asumido perfectamente esos instrumentos de lucha. Lo mismo que con lo que ocurre ya más recientemente, ahora en este momento, que es el tema de la despenalización del aborto, con la cuestión esta de las 3 causales y que es citada precisamente por el Caribe dentro de esos elementos que pone a manera de ilustración como nuevas formas y nuevas herramientas de lucha pacífica pero contundente. Ahora que estaremos más tiempo en casa durante el año escolar, hagamos un uso más eficiente de la energía. Aprovecha al máximo la luz natural y apaga los bombillos que no utilices. Solo deje encendidos los dispositivos electrónicos para las clases. Evita abrir y cerrar con frecuencia la nevera. Un año escolar con energía depende de todos. Edesur, toda nuestra energía para que vivas mejor. No de gratis, está ahí frente a la sede de gobierno el campamento de las 3 causales. Pero además, no de gratis, está dando vueltas, ¿no?, la aprobación del Código Penal, que todavía no sabemos si, como ellos han decidido desde uno u otro Cámara, desde la Cámara de Diputados, desde el Congreso, el primer poder del Estado, si como ellos han pretendido, se va a conocer tal cual ellos lo han querido. O sea, se establecen esos mecanismos de presión, se ha hecho que se recule, como decimos los dominicanos, se eche hacia atrás algunas medidas, y eso es lo que simplemente pone de relieve nuestra querida Kleiner López en esa referencia y comparación que hace de las formas de lucha distinto a lo que ocurría a partir de la década de los años 80, de los años 90, cuando comienzan esas confrontaciones entre organizaciones sociales y el Estado, que tenía un propósito diferente y que venía precisamente en la onda de la mejoría de la calidad de vida de los ciudadanos y de las ciudadanas. Dicho esto, quiero referirme también en el día de hoy, señores, al tema del COVID. Un repunte increíble. Escuchamos a médicos que en estos días o durante todo el tema de la pandemia le han dado un seguimiento extraordinario que hacía alguna referencia. Me estoy refiriendo al doctor Emir Mansur Jorge, con un video que puso a circular a través de las redes sociales y que nosotros le vamos a compartir por lo menos un pedacito, esa referencia que él hace de por qué el repunte dice lo que ocurre sobre todo en los centros privados, ¿no? En los centros privados, que están desbordados en este momento. Y según él,
las causas pues tienen mucho que ver precisamente con esa actitud de la gente en términos de cumplir con esos requerimientos sociales, con el distanciamiento, con la utilización de mascarilla, con el lavado frecuente de las manos, que es uno de los componentes que ha fallado, además del entendimiento, parece que errático, de los resultados de la vacuna, que Emir nos explica muy bien cuando habla de que aún se hayan puesto las 2 dosis de la vacuna, señores, hasta que no haya una cantidad importante de personas que se hayan aplicado la vacuna, no veremos los resultados que pudieran generar el tema de la vacuna. Hay gente en ese sentido, entonces, que como ya se pusieron hasta con una dosis, dice, no, ya no hay problema y andan por ahí, señores, sin mascarillas y concentrándose en lugares incorrectos. O sea que yo creo que es importante que ustedes vean ese pedacito, vamos a escucharlo, de lo que nos dice Emir. Yo soy el doctor Emir Jorge Mansur. Hemos tenido un aumento de casos en consulta, en emergencia, en internamiento. Y esto muy probablemente se debe a las actividades sociales recientes y probablemente a una laxitud en las medidas de protección que tiene mucha gente pensando que la vacuna ya debe entrar en acción. Vamos a ver beneficios de la vacuna ya en los próximos meses, cuando una parte importante de la población haya sido vacunada. Ahí comenzaremos a ver los efectos de la vacuna. Mantengan las medidas de protección, lavado de manos, distanciamiento social. Es la única forma que quizás veremos de tener un futuro más rápido de salir del COVID. Y con eso también, bueno, lo que está pasando respecto a, no sé, desde lo oficial, con algunas aperturas que en algunos estamentos se han dado. Vimos que el presidente ya hizo la solicitud para que sean otorgados otros 45 días de prórroga, pero en lo que esto pasa, señores, faltan camas para los casos de COVID que tienen un base en los desvíos, como hoy titula uno de los diarios, y sobre todo, oye, el porcentaje de personas y la positividad es de mucha preocupación en el día de hoy. Por aquí tengo el dato con precisión, vamos a ver cuánto es que nos habla. Creo que nos está colocando en un 56%, déjame ver. Bueno, está el tema de la falta de prueba, ¿verdad? Y está el tema de la positividad, como ha aumentado. Está el tema de la cantidad de muertes, que también ha aumentado. De la ocupación de camas UCI, que también ha aumentado. Todo ha aumentado, definitivamente todo se ha desbordado. Entonces yo creo que tenemos nosotros que requerir y tenemos nosotros que escuchar y dar seguimiento a lo que nos dicen los expertos, señores, porque el comportamiento ciudadano en términos del protocolo que se ha fijado como combate del COVID, creo que en este momento tenemos que aplicarlo. Vamos a ponernos la mascarilla, vamos a mantener el distanciamiento, señores, vamos a evitar las aglomeraciones, vamos a vacunarnos para que tengamos una gran cantidad de inoculación y así nosotros podemos avanzar con este tema que es tan serio y que es la crisis sanitaria. A ustedes, señores, si les gustó esta transmisión, vamos a darle like, compartirla, por supuesto, opinarla. Vamos, los que no se han suscrito, a hacerlo y hacerlo también a través de patreon.com. Soy Ivonne Ferreras. La Cámara de Diputados celebró una vista pública en la que diversos sectores expresaron su opinión sobre el Código Penal aprobado en primera lectura. Previamente, la Comisión de Justicia analizó la pieza con juristas y otros actores del sistema. Fue aprobado en segunda lectura el proyecto de ley especial transitoria para la terminación de obras inconclusas y de alta prioridad sometido por el Poder Ejecutivo. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, recibió visitas de importantes personalidades, entre ellas el embajador de Francia en República Dominicana, Eric Fournier. Asimismo, un grupo de diputados encabezados por Lili Germania Florentino de Ultramar recibió a Arturo de las Heras, presidente del Grupo Centro de Estudios Financieros, quien estuvo acompañado de Patricia Portela y Freddy Araujo. El Grupo Parlamentario de Amistad Dominico-Español recibió al embajador en el país, Alejandro Avellán de Diego. La Cámara de Diputados conocerá en una sesión extraordinaria el lunes el contrato de fabricación y suministro suscrito con Pfizer Free-Zone Panamá para adquirir 9.999.990 dosis de vacunas. Cámara de Diputados de la República Dominicana.